Bienvenidos hermanos, hermanas en esta mañana de hoy. A nuestros amigos, sean muy bienvenidos también. Y qué alegría ver de nuevo a nuestra hermana Olimpia y su esposo Tomás, ¿verdad? Gracias hermano por estar acá con nosotros en esta mañana en sí. El tema de esta mañana, de hecho lo tenemos nosotros en los escenarios de cantos. El canto, si no me equivoco, es el número 5. Hay un mundo feliz más allá. Nosotros cantamos ese canto en vez en cuando, le damos una entonada a eso. Y es un canto de reflexión, hermanos, que nosotros hacemos. Si me acompaña usted, hermano, puede poner el canto, ya está. Fíjese, el que no lo tiene soy yo. Y sí es el canto 5, ¿no? 35. Y fíjense bien este canto que nosotros algunas veces los hermanos lo entonamos. Pero dice el canto, hay un mundo feliz más allá. El más allá, hermano, es prácticamente después de la muerte física y viene lo espiritual. Ese mundo donde prácticamente nadie ha ido y ha regresado. El que lo ha hecho solamente ha sido Jesucristo. Pero a nosotros lo que nos espera, a nosotros en sí, a ese lugar. Dice, donde moran los santos en luz. Es un lugar especial que solamente lo que hemos entendido el Evangelio de Cristo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y llevamos una vida de santidad ante la presencia de Dios y del ser humano. Dice que cuando estemos allá, dice, es un lugar reservado donde moran los santos en luz, tributando eterno loor, dice, al invictorioso, glorioso Jesús en el mundo feliz. Dice, reinaremos con nuestro Señor. La estrofa 2 dice, cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató y con sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó, dice, y el coro dice, en el mundo feliz más allá. Luego la tercera estrofa dice, para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos loor al invictorioso, glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor, y reinaremos con nuestro Señor eternamente allá en el cielo. Es un camino, hermanos y amigos. Es un camino que vamos a tener que pasar por momentos difíciles, donde tenemos que poner por práctica lo que hemos aprendido acerca de Dios. Pasaremos nosotros por brasas encendidas de fuego, sin zapatos, descalzos, y vamos a tener que aprender a ayudar a crujir los dientes, pero mantenernos firmes en la obra del Señor. El resultado de ese trabajo, hermanos, va a ser glorioso cuando estemos allá en el cielo y vamos a estar al lado de Dios, con penalidades, con sufrimientos, como dice el texto bíblico, que con dificultad se salvará el justo, dice, ¿a dónde queda el impío, el pecador?, dice el Señor. Pero nosotros, hermanos, con grandes dificultades que estaremos pasando, las enfermedades aumentan más las preocupaciones, pero hay un lugar que eternamente nosotros estaremos allá juntos con todos los que somos redimidos en Cristo. En el libro de Lucas, hermanos, si me acompañan, en Lucas 11, versículo 33, encontramos aquí, hermanos, una noción que nos pone a nosotros a pensar. El versículo 33 nos dice de esta manera, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el calentero para que los que entran vean la luz.
Encontramos esto en Lucas 11, versículo 33. Brevemente hablamos acerca de aquellos hermanos que están llenos de grandes victorias en el Señor, con calamidades y problemas, pero han sabido superarlas cada una de ellas, y el resultado de ello es estar allá en la gloria. Aquí vemos, hermanos, el contraste de lo que se presentó. El contraste es que dice el versículo Lucas 11:33, nadie pone en oculto la luz encendida. Si usted tiene una luz, ¿verdad? Y la tiene para iluminar el camino, pues el que entra a su casa va a saber dónde caminar en su casa y no va a tener ningún tropiezo. Pero aquí también dice, ni debajo del almud, dice, sino en el candelero, para que los que entran vean esa luz. Está hablando acerca de una candela prácticamente que ilumina el lugar de su casa. Pero dice el versículo, nadie oculta, dice bien, nadie oculta o pone en oculto la luz encendida. Esto es, hermanos, cuando uno ha rendido los pies a nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros hemos abandonado el mundo de la oscuridad. La luz, que es la palabra de Dios, nos ha guiado en medio de ese mundo oscuro, donde nos ha liberado de las manos de Satanás, según Juan 8:32, 30 al 32, donde nos ha liberado y nos ha puesto en un bello lugar que se llama ahorita la iglesia. Y vemos aquí, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que resplandecer en medio de un mundo que se consume en el pecado, que se consume constantemente en la desobediencia ante Dios, cosas que estamos apreciando verlas en las noticias. Mamá, papá, que son los últimos en darse cuenta de las travesuras de sus hijos, padres que lloran grandemente porque sus hijos hicieron actos criminales ante la sociedad. El pecado aumenta constantemente. Todo lo que es prohibido ante Dios se está aprobando ante las leyes sociales. Y vemos que vivimos en un mundo que constantemente se consume en ello. Y muchos de nosotros, hermanos, nuestras familias son arrastrados por estas ideas que hay en la humanidad. Precisamente por eso es tan importante predicar a Cristo hoy, más que todo, más que antes quizás, o más bien mejor que hoy, de poder anunciar las buenas nuevas que es el santo evangelio del Señor, porque nosotros parte somos esa sal en la tierra para poder hacer la diferencia, lo que es el mundo que se consume en la obediencia de Satanás, en la obediencia de Lucifer, pero esa obediencia es destructiva y eternamente también hay ciertas consecuencias en sí. Por eso dice aquí el versículo, nadie pone en oculto la luz encendida. El fuego que hay en usted, el Espíritu Santo que está en usted, que recibió también el día que fue bautizado para perdón de sus pecados. Pedro dice en Hechos 2:38, arrepentidos cada uno de vosotros recibiréis el don del Espíritu Santo, dice el versículo. Y vemos ahí, hermanos, que tan importante es reconocer de que hoy yo le pertenezco a Dios y dejé de servirles a las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él explica la aplicación. Según el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Encontramos esto en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Jesús les habló a ellos empleando el lenguaje figurado como la parábola, y limitó en la misión a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
Pero su ministerio fue, hermanos, fue un futuro. Había de ser mucho más extenso el mensaje, puesto que encontramos que en el libro de Mateos capítulo 28, versículo 19, encontramos donde dice, y predicar el evangelio, dice, a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, versículo 15, y dice todavía el texto, y predica, dice, a todas las criaturas, dice, y predica a todas las criaturas. Ese es el mensaje, hermanos, que Dios manda y demanda de la iglesia, que debemos nosotros, hombres y mujeres, predicar a Cristo constantemente, más de lo que uno se imagina, ya que las tinieblas, hermanos, no dejan de cesar de hacer sus obras malignas. Esto dice el Señor Jesús, hermanos, referente a Lucas 12, versículo 3. Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Qué tan importante es para que Dios nos haya dejado este legado de poder predicar, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, la conclusión, entrada, hermanos, la encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 18. Si me acompañan a ir aquí a Lucas capítulo 8, en el versículo 18, hermanos y amigos. Ocho, 18 del libro de Lucas. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Por lo tanto dice, mirad, dice, pues cómo oís. Qué tan importante es saber escuchar bien, sin, digamos, distracciones. En aquellos tiempos, hermanos, no tenían la Biblia escrita ellos como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la ventaja de consultar la Biblia. Cada uno de nosotros tenemos una copia de la Biblia. Podemos consultar la Biblia constantemente. En estos tiempos estaba solamente el proceso de escribiéndose la Biblia, pero lo importante era saber escuchar debidamente. ¿Qué tan importante era para que en aquellos días oír exactamente como los apóstoles estaban enseñando? Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará, dice el Señor. Vemos aquí, hermanos, que hay un mundo que nosotros debemos de buscarlo como el lugar eterno de nuestra alma. Algo que nosotros no pensamos en hacer siempre. Fíjense que es bien notorio lo que voy a decir. Todos sabemos de que no vamos a ser eternos en este mundo. Algún día mi mamá y mi papá ya fallecieron. Tal vez en sus mentes tenían ellos de no morir, pero llegó el día que ellos murieron. Eso también va a pasar para mí. Yo no tengo en mente de morirme, pero me voy a morir un día de estos, ¿verdad? Pero la diferencia es, nos preparamos para la muerte física. Hay mucha gente que le da escalofrío, le pone la carne de gallina, de pensar que tiene que comprar ya su ataúd. Apenas tengo 20 años. ¿Por qué voy a comprar yo un ataúd? No me pienso morir. Bueno, debía de comprarse también un cementerio, también el hoyo donde va a caer uno. Escalofriante la idea. Hasta hay familias que se pelean y todo eso. Esto no se aguanta, que yo ya esté muerto, que no sé qué y todo eso. Y no es así. Es razonable de prepararnos para ese momento, ¿va? Y no dejarle los problemas a los que quedan vivos. Una deuda de $14,000, de $18,000, según el caso de la persona. Entonces, nosotros los que estamos ya más venciditos, ¿va?, por no decirlo de otra forma, ya debemos de tener listo eso, aunque no hay edad para la muerte. Hay muchas personas que mueren antes. Nosotros tenemos, un primo de mi esposa que murió, ¿va?, a una edad muy joven. No se esperaba que él muriera, pero murió a la edad muy joven, ¿va? Pero estar preparado para
el cementerio es otra historia. Pero si nos da escalofriantemente, nos da la idea de prepararnos para eso, entonces, ¿cómo sería la idea espiritual? Dios habla de que en el cielo, hermanos, estarán todos los santos redimidos en Cristo. Esos son los que obedecieron a Dios. Y los que no obedecieron a Dios, también hay otro lugar eternamente para ellos. Estos son para los hijos de la desobediencia. Y Dios describe este lugar en muchas formas. Y uno de los habitantes que van a estar ahí en ese lugar van a ser, por ejemplo, Adolfo Hitler, Napoleón Bonaparte, toda esta gente malas que han existido en el mundo, que han dejado historias sobre ellos. Ellos van a habitar este lugar. Pero no solamente ellos, sino que también todos los demonios que Dios habla acerca de ellos estarán en ese lugar, incluyendo a Satanás y a todo eso. Esos van a ser los vecinos una vez uno entre a ese lugar, y eternamente estaremos con ellos, si es que fuimos hijos de la desobediencia. Por lo tanto, es tan importante de que nosotros veamos qué es lo que Dios en verdad busca en nosotros. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, si nos vamos nosotros al libro de Ezequiel, y buscamos nosotros en el capítulo 33, en el capítulo 33, el versículo 31 y 32. Ezequiel 33, versículos 31 y 32. Dice de esta manera: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantan bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y vienen ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, la luz viene al oído de uno. La palabra de Dios es esa luz que viene al corazón de uno. Pero uno, en cierta forma, porque habita el pecado en uno, no la va a escuchar y no la va a oír, puesto que va en contra de mi vida, en contra de mi estilo de vivir, de las cosas que yo hago, y me doy cuenta de que Dios me está llamando a mí, a pesar de mis imperfecciones, me está llamando y me está invitando a habitar con Él. Pero el no oír bien, hermanos, nos pone a nosotros en dificultades. Debemos de oír como hicieron los de aquí en el libro de Marcos, capítulo 12, en versículo 37, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos 12, 37. En Marcos 12, 37 dice lo siguiente: David mismo le llamó Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vemos aquí la reacción de un pueblo que oía de buena gana. El oír, hermanos, oír bien, se necesita tener buena voluntad,
de escuchar aquello. En veces, hermanos, nosotros entre los hijos, por ejemplo, los padres y los hijos, el papá quiere hablar con sus hijos, el hijo no tiene la voluntad de escuchar a su papá o a su mamá, por X motivos. Cuando mamá y papá quieren hablar con, ellos dos quieren hablar, la esposa quiere hablar con su esposo, el esposo no tiene el deseo de escuchar a su esposa. O el esposo quiere hablar con la esposa no tiene el deseo de hablar con el esposo. El saber oír, hermanos, de buena voluntad requiere escuchar incluso aquello que no queremos nosotros escuchar en sí. Antes de determinar que esto es incorrecto, debemos de escuchar a la otra persona, aunque ya sabemos antemano lo que trae la persona en sí. Pero es necesario escuchar a la persona y que termine todo lo que tenga que decir. Cuando uno comience a hablar, entonces las cosas son diferentes. Aquí tenemos un pueblo que aprendió a escuchar de buena voluntad a lo que el David estaba diciendo en sí. Veamos nosotros otro ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. En Hechos 17, en versículo 11, encontramos y dice: y esto era más noble que lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Encontramos aquí que los apóstoles, Pablo, Silas y otros que andaban en este viaje misionero, fueron a esta ciudad de Berea. En la ciudad de Berea, hermanos, ellos se fueron a la sinagoga y encontraron a estos judíos. Y Pablo les predicó a ellos. Y esto dice la escritura de que no solamente oyeron lo que estos apóstoles estaban diciendo a ellos, sino que también escudriñaron las escrituras para ver si estas cosas eran así, ciertas o no ciertas. Esta es una práctica, hermanos, que nosotros no tenemos. Hoy en día, hermanos, la gente se busca lo más fácil, lo más cómodo. Me dice: háblame a mí de Dios, dime qué es lo que tú crees en Dios y yo decido si me gusta o no me gusta. Es lo que está sucediendo hoy en estos días. Bueno, me gusta lo que dices tú de Dios, pero no me gusta esto, pero ahí la llevamos y ahí nos vamos. No es así. Tenemos que nosotros de una forma educarnos. La Biblia, hermano, está hecha de una forma que usted la puede leer y entenderla. Y es necesario que nosotros conozcamos los 27 libros del Nuevo Testamento, porque de ahí depende nuestra salvación de nuestra alma. Sabemos dónde se va el cuerpo, pero no tenemos la seguridad dónde vamos a llevar nuestra alma. Queremos que nuestra alma, hermanos, se vaya a ese lugar que cantamos nosotros, a un mundo feliz más allá. Y para eso tenemos que estudiar, indagar información, averiguar acerca de estas cosas que oímos acerca de Jesús, si son ciertas o no son ciertas. Sin embargo, hermanos, el trabajo no solamente es de saber oír. Dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. En Romanos 10, en versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si buscamos tener fe, hermanos, en Dios, es a través de este libro que se llama la Biblia. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si buscamos en verdad la fe y queremos tener una fe de salvación, debemos de buscar las escrituras en sí. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, hermano, lo puede poner. Ahí encontramos que sin fe es imposible de agradar a Dios.
Y dice el versículo que sin fe es imposible de agradar a Dios. Buscamos agradar a Dios, buscamos qué es la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a oír, a leer, a escudriñar las Escrituras, si en verdad queremos depositar esta alma en ese lugar que Dios llama y dice, o cantamos nosotros, mejor dicho, hay un mundo feliz más allá. Es un mundo, hermanos, donde los santos redimidos en Cristo estamos ahí porque hemos obedecido, hemos perseverado, hemos estado en la lucha, en la batalla de Cristo. Pero dice el versículo, hermanos, versículo 17, perdón, 11, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible de agradar a Dios, dice, pero que los que le buscan, bien el versículo, los que le buscan, es necesario, o sea, es una necesidad que crean que Él es. Es una gran verdad bíblica. Si en verdad buscamos las cosas de Dios y no las cosas del hombre, vamos a buscar lo que es de Dios en sí. Y es necesario que los que se le acercan a Él crean que sí, Él es. Aquí, hermanos, vemos nosotros que la luz, la guía, es nuestro Dios. El Antiguo Testamento, hermanos, preparó el camino para su venida y las señales que hizo eran más que adecuadas para proclamar la deidad de Él. Y una vez cumplidas las profecías, hermanos, todas las profecías que se dieron acerca del Mesías se cumplieron en Cristo Jesús. Y llegó el momento donde Dios, hermanos, mandó a su Hijo a este mundo con el único propósito, el único objetivo de establecer un camino de salvación para todo aquel que busca la relación íntima con Dios. La luz del conocimiento del Evangelio de Jesucristo, hermanos. Veamos nosotros en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. En Juan, capítulo 8, en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, si queremos seguir las cosas del Señor, si queremos seguir a Cristo, hermanos, no lo podemos hacer a través de ideas, de pensamientos, de carácter humanos. Dice el Señor, yo soy, dice, la luz del mundo. Él estableció, hermanos, al morir en la cruz, fue resucitado conforme a las Escrituras al tercer día y anduvo entre los suyos por 40 días y 40 noches en el lago de Percataún. Fue elevado al cielo, hermanos, y muchas multitudes lo vieron a él subir en una nube. Y los ángeles hicieron la pregunta a los de Galilea, varones de Galilea, ¿qué veis allá arriba? A este mismo Jesús quien ves subir, así también bajará del cielo. Y ya vino nuestro Señor Jesús por la primera vez para establecer ese camino que nos lleva a la salvación, que nos libera de las manos, en este caso de Satanás. Dice aquí mismo, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 8, veamos el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno obedece a aquella verdad de Dios, lo que Dios nos enseña a nosotros, y obedecemos el mandato de Dios, entonces cuando nos libera de las manos del enemigo. Pero ¿cómo es que Dios nos libera de las manos de este enemigo? Dios nos enseña el medio cómo, hermanos, en Hechos 2:38 es un ejemplo que encontramos. En el libro de Hechos tenemos varios ejemplos donde podemos entender esto. Pero también Dios dio un mandamiento que lo encontramos en Marcos 16:16. Y si me acompañan ustedes a ir a Marcos 16:16, y vamos a leer el versículo 17 también, ahí vamos a encontrar nosotros la respuesta. En Marcos 16 y 17. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mandamiento de Dios. El que creyere y fuere bautizado, no solamente es creer en Dios. Si solamente es creer en Dios como muchos enseñan, pues todo el mundo está salvo. Porque mucha gente cree en Dios y no van a la iglesia, pero van y creen en Dios. Sin embargo, aquí dice que hay una acción más que hacer como obediencia, y es la de ser bautizado. Pero ¿para qué somos bautizados nosotros? Somos liberados. Es un proceso que Dios da donde el hombre es liberado de la esclavitud del pecado. Por eso que en el versículo 17 dice, bueno, vamos a quedar en el 16 para no hacerlo complicado, pero vamos a irnos nosotros al libro de Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, brevemente aquí nos da una pequeña ilustración. Y vamos a leer el versículo 17 de Romanos 6. Dice: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18 dice: y libertados del pecado venisteis a ser siervo de la justicia. Entonces encontramos que la acción del bautismo no es una orden humana, es un deber de Dios, donde la persona es sometida en las aguas, sale de las aguas y obedece el Evangelio. Aquí en el mismo libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como una pregunta. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepulturas juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados y juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Esa es la condición de Dios. Pero cuando uno sale de las aguas del bautismo, es nueva criatura en Cristo Jesús. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Haga lo que haya hecho usted en este mundo, Dios le ha perdonado los pecados en sí. Y esa es la manera que entramos a este lugar que Dios le llama Eclesia,
La palabra eclesia es una palabra griega que es iglesia, los redimidos de afuera, del mundo, que venimos nosotros ya prácticamente huyendo del pecado y queremos establecer una relación con Dios porque queremos estar en ese lugar que se llama o cantamos ese canto que hacemos: hay un mundo feliz más allá. Vemos nosotros, hermanos, que en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 34, si podemos irnos a este versículo, Lucas 11, versículo 34, donde dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El ojo, hermanos, juega un papel muy importante en nuestras vidas. Es como una ventana que el cuerpo tiene, pero detrás de esta ventana, que son los ojos, hay un alma dentro que ve a través de estos ojos, como son unas ventanas, y ven alrededor. Y si lo que este alma ve por fuera es acto vergonzoso, lo de adentro de la persona está también en tinieblas. Dice la gente, hermanos, cuando se acostumbran a una edad como en niños pequeños, padres irresponsables que dejan que sus hijos vean películas de terror donde sale actos satánicos fuertes, y su niño de 6 años está en la presencia del televisor allá enfrente. ¿Sabe que la mente de ellos se acostumbra a ver a eso? Al principio, si hay miedo, pero todo eso es superado. Llegan a la edad de 12 años y les encanta ver esas películas. Entre más fuertes son, mejor para ellos, porque ya lo dentro, lo de ellos, ya está cultivado, ya está desarrollando una personalidad, donde la persona, los niños no se van a quedar niños siempre, van a ir creciendo, y ellos en su mundo siempre. Por eso es que la actitud, o digamos, el carácter de la persona es tan tenebrosa. Hay padres que dicen: ¿de dónde sacas tanta maldad? Yo no soy así. Pero se descuidaron los padres, dejando ver en los teléfonos, en las tablas, escondidos en el rincón, con tal que no me esté molestando, que esté ahí tranquilo. Ahí lo dejan a los niños, se olvidan de ellos. Con tal que no me moleste para mí, para nada, está bien. Pero usted no sabe qué es lo que está cultivando en el ojo a través de la mirada. Después nos hacemos muchas preguntas. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién en la escuela te dijo que hicieras esto? Y nos hacemos preguntas y no tenemos nunca respuesta. Después tenemos los niños que son una conducta no aceptable en las escuelas. Los padres de familia pasan siempre con citas con los maestros. Llegan al grado de que recomiendan que su hijo tenga alguna asistencia psicológica, que vaya de un psicólogo, porque su hijo no es normal. Padres se ofenden al escuchar estas palabras. El que no es normal es usted, y comienzan a discutirse. Pero todo esto, hermanos, tiene un principio de atrás. Lo que estábamos viviendo es el resultado del trabajo que quedó atrás y no se puso atención en sí. Por eso que el ojo, hermanos, es digamos, si no se educa bien, es la guía para muchos otros males que pueden surgir en la mente de la persona. El pueblo, hermano, estaba sentado en tinieblas, el pueblo de Israel. No podían decir que la luz de Cristo estaba puesto debajo de un almud, puesto que ellos tenían una vista muy distinta
a lo que Dios le estaba enseñando a ellos. Vemos aquí que en el versículo 34, la lámpara del cuerpo es el ojo, la luz entra a través del ojo. El ojo no es el origen de la luz, hermanos, sino la ventana por la cual la luz entra al cuerpo y da vida. Cuando el ojo es bueno, hermanos, literalmente es bueno, ve cosas buenas, pero cuando el ojo es malo, es un ojo bastante problemático en sí. En el versículo 35, donde dice Lucas 11:35, mirad pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Ahora Jesús, hermanos, nos dirige a cada quien individualmente que ha hecho la luz del Evangelio en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué es lo que la luz ha hecho en usted? ¿La ha escondido? ¿La ha guardado? ¿O es una luz que alumbra profundamente? En el versículo 36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, esto significa, hermanos, sin rebeldía, sin engaño y teniendo una vida transparente con Dios, especialmente, y el Espíritu Santo, la vida enteramente espiritual, que no existan las obras de la carne en ningún aspecto. Llevamos nosotros una vida apropiada ante Dios. Dice aquí el libro de Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, vamos a comenzar el versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Y fíjense bien en esta pequeña lista, hermanos, donde éramos antes, y esto es lo que rodea mucho la sociedad nuestra. Dice aquí, hermano, en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y todos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que yo os he dicho antes que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es una advertencia, hermanos, que Dios está poniendo acá. Ningún cristiano tiene que andar en estas, frutos de la carne y cosas semejantes a estas que se nombran acá. Hay un lugar, hermanos, que Dios está preparando para nosotros. Dijo Dios en una parte de las Escrituras, donde digo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una para cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir de que no vamos a obedecer el Evangelio. Tenemos que permanecer en la obediencia de Dios. Tenemos que luchar, hermanos, por explicar el Evangelio de Cristo. Tenemos que tener nuestras manos ocupadas en el Señor, porque hay un lugar allá en el cielo que me está esperando. Y hay un libro también, Apocalipsis lo enseña. Hay un libro, hermanos, que están nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Qué tan difícil, hermanos, es aplicar el consejo de Dios. Dios, hermanos, es amor. Dios es amoroso y tiene una gran paciencia con el ser humano.
tanto que está retardando el día de su regreso para darle la oportunidad a cuantas personas se le es posible de llevar el Evangelio a Cristo, para que las personas vengan a Él y se rindan al Señor. ¿Qué tan difícil es aplicar el consejo de Dios? ¿Qué tan difícil es, hermanos, dejar las costumbres paganas? ¿Qué tan difícil es dejar los malos vicios, los malos hábitos? ¿Qué tan difícil es, hermanos, aplicar el consejo divino de Dios en nuestras vidas? Y todo, hermanos, es para nuestro propio bien en sí. Esto es, hermanos, como aquellos tiempos cuando usted estaba pequeño. Yo no sé si usted se acuerda, cuando usted estaba enfermo, su mamá le quería dar la medicina y usted cerraba la boca, ¿no? Y papá le agarraba las manos y a pura ley le echaban la cucharada en la boca y la nariz tapada y se tragaba la medicina. No sé cuántos de ustedes les pasó eso. O los abuelos haciendo eso con los nietos, no lo sé. Así está Dios. Nos quiere dar la medicina espiritual y nosotros tapamos la boca, tapamos los oídos. De alguna forma caemos en un problema agudo, fuerte, y ahí es cuando nosotros aceptamos la vida, la medicina espiritual de Dios, que es la palabra de Dios. Pongámonos de pies, vamos a cantar un canto de invitación. Si usted se ha descuidado de esa promesa que Dios tiene para sus hijos, y si usted quiere ser parte de la promesa, pues medite mientras cantamos este canto de invitación.